En los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Jesús se consagra a lo que podría llamarse la moralidad social, cómo deberían relacionarse mutuamente los individuos y las sociedades para ser auténticamente sinceros, justos y caritativos. Pero Jesús no dijo demasiado acerca de la moralidad de género o sexual. Sin embargo, a lo largo de la historia la Iglesia cristiana la han dirigido exclusivamente hombres, y aún en la actualidad algunas de sus ramas se niegan a permitir que las mujeres sean ordenadas sacerdotes. Además, sus conservadores preceptos sobre la anticoncepción, el aborto, las relaciones sexuales antes del matrimonio y la homosexualidad suelen eclipsar la radicalidad social de sus evangelios. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y hoy hablaremos de la culpa y la misoginia. Bienvenidos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Las tradicionales actitudes occidentales en torno a la moral sexual y al papel de hombres y mujeres en la sociedad se ha ido configurando a lo largo de los siglos a la sombra del cristianismo. Sin embargo, aunque en nuestras sociedades cada vez más seculares se hayan ido adoptando actitudes más permisivas, las iglesias se han mantenido fiel a sus antiguos preceptos, lo cual hace que actualmente parezcan hostiles al sexo y poco favorables a las mujeres. Según sus críticos, la religión es, pues, un modo masculino de ejercer control. Para muchos creyentes, la buena brecha que existe entre los ideales de su religión sobre el sexo y el género y la realidad de su experiencia cotidiana constituye una causa de angustia y culpa. Algo que atestiguan novelas de escritores como Graham Greene, Edna O'Brien, Antonia White o David Lodge. Solo en el último siglo, la mayoría de las confesiones cristianas empezaron a permitir a las mujeres ser sacerdotes y pastoras. En el año 1853, Antoinette Brown se convirtió en la primera pastora de una congregación. En el año 1886, Eleanor Alter Davidson fue la primera pastora metodista. Y en el año 1942, Florence Litton Oil fue la primera pastora anglicana. La propia iglesia anglicana no ordenó una mujer hasta el 1992. En otras provincias del anglicanismo mundial, como Estados Unidos y Nueva Zelanda, existían mujeres obispo desde 1989, pero algunas confesiones, como el catolicismo, siguen impidiendo ordenarse a las mujeres en razón de su género. Los argumentos para impedirlo son 3. Que Jesús solo escogió como apóstoles a varones, que el lugar del sacerdote en el altar es el de Jesús, de modo que debe ser un hombre como el Hijo de Dios quien ocupe ese lugar, y que la tradición de las leyes de la Iglesia excluye a las mujeres, aunque en los evangelios no se explicite nada sobre el asunto. Además, el catolicismo sostiene que sus sacerdotes deben ser célibes, aunque se han permitido unas pocas excepciones. Pero esta no era la práctica de la temprana Iglesia. Por el contrario, hasta que tuvo lugar el Concilio de Trento, existían sacerdotes casados. Lo que exigió la medida fue la creencia de que un monje célibe consagrado a la vida del monasterio ofrecía un mejor ejemplo a los fieles que un sacerdote local casado y con familia. La jerarquía católica creía que las cargas familiares distraían al sacerdote de su ministerio, aunque otras iglesias consideraban ser padre y ejercer de padre son 2 actividades perfectamente armonizables. Ahora vamos a hacer esta pequeña pausa para recordarles a ustedes nuestras diferentes redes sociales
en los lugares donde nos pueden descargar o en donde nos están escuchando actualmente. Y si quieren, pues encontrarnos en otra plataforma, también recuerden que estamos en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud. Y pues nos pueden dejar sus mensajes y nos pueden seguir en YouTube, sobre todo para que estemos ahí al pendientes de sus mensajitos, de lo que nos van comentando, de lo que vamos hablando aquí en los programas, o de cualquier cosa que ustedes quisieran tomar en cuenta para poderlo compartir con nosotros. Y en Crónicas Lunares de Sun, en Facebook y en Instagram como cronicalunares.sun, o nos pueden mandar un correo a cronicalunares.sun@hotmail.com. Y pues vamos a hacer esta pausa y regresamos con nuestro programa. En el Islam existe un gran contraste entre la doctrina y la práctica en lo que se refiere a las mujeres. El Corán predica que los hombres y las mujeres son iguales, que unos a otros surgen de una sola alma. Los historiadores señalan que Mahoma consultaba a sus esposas y les reconoció más los derechos de los que les habían reconocido hasta entonces. Sin embargo, actualmente en algunos países musulmanes, las mujeres disfrutan de muy pocos derechos y libertades, aunque no se discuta mucho si se trata de una imposición, ni si es una consecuencia de los prejuicios de los varones. Los fundamentalistas talibanes de Afganistán, por ejemplo, se oponen a la educación de las mujeres y se empeñan en que se cubran el cuerpo y el rostro en público, mientras que en Arabia Saudita no se permite conducir a las mujeres. En cambio, Irak es uno de los países de todo el mundo con una mayor proporción de mujeres en el Parlamento. También en el judaísmo existe una serie de posturas claras sobre las mujeres, en función de la forma particular de fe que prevalezca. Algunas congregaciones liberales de judíos, por ejemplo, cuentan con rabinos mujeres, pero los grupos más ortodoxos exigen que las mujeres se sienten en zonas separadas de la sinagoga, y en los círculos ultraortodoxos, las mujeres deben atenerse a las leyes y rituales de purificación que imponen la prohibición del sexo conyugal durante la menstruación, y prescriben cubrirse el cabello en público. El principal problema que me plantea la Iglesia tiene que ver con su actitud en torno al sexo. Pero evidentemente se podría argumentar que la Iglesia es una alternativa a la vida sexual. Antonia White. El cristianismo no fue la primera religión que consideró como un peligro los placeres sexuales. El filósofo griego Platón ya sostenía que el cuerpo humano era nefasto porque desviaba a la mente de la búsqueda de la verdad. Consideraba el sexo como una mera función del cuerpo. Su alumno Aristóteles compartía este punto de vista. Consideraba a las mujeres inferiores a los hombres, además de peligrosas porque tendían a usar el sexo para distraer a los varones en cuestiones intelectuales. De modo que tanto Aristóteles como Platón contribuyeron al sesgo pesimista que domina buena parte de la mentalidad cristiana en lo que respecta a la moral sexual. Concretamente, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, en los siglos V y XIII, respectivamente, usaron sus textos de los dos filósofos griegos como la base de sus propias contribuciones al asunto. La mayoría de las iglesias cristianas siguen sosteniendo que la homosexualidad es pecaminosa, a pesar de que Jesús no mencione nada al respecto en los evangelios. Asimismo, se sigue manteniendo la prohibición del divorcio, una prohibición que sí estableció Jesús en uno de los pocos pasajes
en los que se refiere a un asunto relacionado con la moral sexual. Y la mayoría de las iglesias aboga por la abstinencia sexual antes del matrimonio. Además, la Iglesia Católica se opone a los llamados métodos de anticoncepción artificial, la píldora, los preservativos, el DIU, porque considera que interfieren en la continuidad de la vida humana, que es el principal propósito del sexo. De hecho, el inquebrantable lazo que une el sexo y la procreación explica la hostilidad del catolicismo hacia la homosexualidad. En el siglo IV, Platón concibe el alma y el cuerpo como realidades separadas. En el siglo V, después de Cristo, Agustín advierte sobre los peligros del sexo. En el siglo XIII, después de Cristo, claro, Tomás de Aquino escribe sobre la ley natural. Y finalmente, en el siglo XIX, las primeras mujeres fueron ordenadas sacerdotes. Quiero terminar con esta última frase que dijo Juan Pablo II en 1994 para concluir nuestro programa, y dice así: declaro que la Iglesia carece de cualquier autoridad para ordenar como sacerdotes a las mujeres, y que todos los fieles de la Iglesia deben acatar este dogma. Con esto quiero terminar este programa haciendo un pequeño énfasis de cómo la Iglesia ha sido una de las mayores vertientes de esta misoginia, este machismo, por decirlo de algún modo, aquí en México, esta forma de exclusión hacia con las mujeres, y cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, de todos modos, se sigue normalizando. Actualmente tenemos, por ejemplo, aquí en México, el tema sobre el aborto, un tema muy controversial, un tema en el cual pues se ha denominado un tanto ridículo para los grupos más conservadores y pues muy aplaudido para los grupos más liberales. Espero que nosotros hagamos una pequeña reflexión de todo lo que hemos hablado el día de hoy, aquí en el programa, y que en cierto modo tomemos una postura. No estemos con medias tazas, por decirlo de algún modo. No se trata de cambiar una estructura que ha funcionado por más de 2000 años, sino se trata de crear ciertas brechas, ciertas aperturas en la que las mujeres pudiesen tener otro poder, sobre todo en esto que es el dogma religioso, en esto que es la, ¿cómo decirlo de algún modo? Esta fuerza de fe. Espero que nosotros reflexionemos sobre eso. Les dejo a continuación con nuestro programa que tenemos con nuestra parte de Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, que se llama El nuevo ídolo. Es una pequeña parte en la cual hablamos sobre esto de su libro de Así habló Zaratustra. Espero que nos acompañen hasta el final. Les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente de Guatemala que nos escucha en el departamento de Guatemala y en el departamento de Jalapa. En esos dos departamentos especialmente, toda la gente de Guatemala realmente, pero quiero mandarles en especial a estos dos departamentos porque es donde nos escuchan, donde descargan constantemente nuestros podcasts y donde pues me hacen sentirme muy contento, muy, muy feliz de esto. Y pues quiero terminar con esta pequeña biografía de Agustín
Y aquí